Gracias, Wilson, por invitarme a tu programa. Saludar a los panelistas, compañeros, al pueblo de San Francisco de Macorís. El rol del Ministerio de Trabajo en este proceso es un rol activo. El artículo 423 del Código de Trabajo dice que el Ministerio de Trabajo es la más alta autoridad administrativa en materia de trabajo. Y como tal, tiene el rol de vigilar por el fiel cumplimiento de las normas laborales y velar por los intereses de empleadores y trabajadores. Que eso se traduce en la paz laboral, una paz social muy costosa. Este Código de Trabajo comprende un conjunto de normas, las cuales deben ser cumplidas tanto por el empleador como el trabajador, y el Ministerio de Trabajo tiene el rol de velar por ese fiel cumplimiento. Dentro de los sujetos del contrato de trabajo, del derecho del trabajo, tenemos el empleador, el trabajador y el Estado. El empleador, que es la persona que ejerce el trabajo y está representado por sus sindicatos. El empleador, a quien se le presta el servicio, representado por sus sindicatos y sus asociaciones. Y el Estado, que está representado por el Ministerio de Trabajo, en primera instancia, como una autoridad administrativa. Y segundo, por los tribunales de trabajo. El contrato de trabajo es un contrato muy dinámico y como tal causa muchos problemas. En el sentido que usted puede contratar a hacer un contrato de venta y quizá usted no vea a esa persona jamás. Un contrato, por ejemplo, de alquiler, usted lo puede ver una vez al mes, pero usted como empleador y trabajador forman un contrato de trabajo y la relación se torna dinámica porque hay 8 horas que se mantienen en contacto y muchas veces más. Lo que es la modificación del Código de Trabajo es un proceso que data de muchos tiempos. Las primeras leyes laborales se promulgaron en 1940 sobre el contrato de trabajo. Luego viene en 1956 lo que es el derecho a la huelga. Y estas leyes dieron como consecuencia lo que se llamó el Código Trujillo de Trabajo de 1951. Un código que el gobernante de esa época, un tirano, lo hace para apañar las voces internacionales de que en República Dominicana no se protegía al trabajador ni al empleador. Ese código comenzó a funcionar y uno de los pilares principales era la protección del derecho sindical, cuestión que no era así, era una simulación, en el sentido de que habían 2 artículos principales, el artículo 68 y 69 de ese código, que ponía en manos del empleador el desahucio del trabajador. Es decir, que el empleador decidía quién representaba el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque el desahucio trae consigo lo que es la desligación del trabajador del contrato de trabajo solamente con el pago de prestaciones laborales. Pero también se daba con la mujer embarazada. La mujer embarazada podía ser sacada de su trabajo solamente con el pago de sus prestaciones laborales. Ese código de 1951 rigió en el país hasta 1992, es decir, 41 años. Y ese código venía a convulsionar lo que era la sociedad. Digamos que hasta 1961 muere Trujillo y el código sigue vigente. Entonces, un código que viene de una dictadura viene a regir lo que es una democracia. Dada esa sociedad convulsa por ese código, se producen acciones en contra del presidente de esa época, Joaquín Balaguer.
cuestiones internas convulsas que fueron al seno de la OIT. También se dio una situación con el gobierno haitiano, el gobierno vecino, de que el presidente de esa época, Jean Bertrand Aristide, llevó al seno de la OIT que República Dominicana era un país violador de los derechos humanos y que aquí se daba la esclavitud. Dada esa situación, el presidente Joaquín Balaguer convoca a un grupo de juristas precisamente para modificar ese código 1951. Convoca al doctor Rafael Albuquerque, que fue ministro de Trabajo y vicepresidente, Milton Ray Guevara, ese presidente del Tribunal Constitucional, y a Lupo Hernández Rueda. Se da esa situación, la OIT amenaza con sancionar al país económicamente y comercialmente, porque ellos decían que esta situación era una situación similar a la que se daba en Sudáfrica con el apartheid. Esas personalidades, ese grupo de juristas progresistas, crean un código de trabajo, pero las órdenes expresas del extinto presidente Joaquín Balaguer era la modificación de ese artículo 68 y 69, como una forma de apañar las voces que iban en contra de eso. Pero ese grupo de juristas se fueron más allá e hicieron un código integral. Se lo presentaron al presidente Joaquín Balaguer, pero ellos temían de que el presidente Joaquín Balaguer lo iba a poner de relajo, de que no iba a aprobar ese código constitucionalista. Pero, cosa del destino, el presidente Joaquín Balaguer aprobó ese código, pero cuando el código fue promulgado, no se aprobó lo que los juristas habían consensuado, sino que se hizo un diálogo tripartito entre empleadores, trabajadores y el Estado, y se disminuyeron muchos derechos. Y se creó entonces la ley 1692, que es el código que tenemos ahora, el código actual. El código actual de 1992 es el código que rige la vida laboral de la República Dominicana. Y digamos que de 1992 hasta el 2015, hace 23 años, ese código ha regido, pero la solicitud de modificaciones no vienen ahora por la parte empleadora, por la parte trabajadora, ni por sectores externos. Es una solicitud por la parte empleadora. Cuando se modificó este código, se decía que había sido una concepción del presidente Joaquín Balaguer a los sindicalistas, pero realmente no fue así, sino que fue una presión internacional. Ahora mismo no tenemos esa presión porque el sindicalismo puede ejercer su derecho con todas las garantías, en el sentido de que las modificaciones que se le hicieron a ese código, ahora un sindicalista no puede ser despedido, un trabajador protegido por el sueldo sindical no puede ser despedido por el hecho de ejercer sus derechos, sino que su despido debe ser sometido a la Corte de Trabajo. Una trabajadora embarazada no puede ser despedida por el hecho de estar embarazada, sino que debe ser sometido previamente al Ministerio de Trabajo para que éste determine que es producto de una falta de ella y no producto de su hecho del embarazo. O sea que hay muchas protecciones, este código es proteccionista. Ok, gracias.